El escritor cubano-sueco Antonio Álvarez Gil nació el 12 de febrero de 1947 en Melena del Sur, Cuba, en el seno de una familia perteneciente a la clase obrera del pueblo. Es el segundo de 5 hermanos. Su padre, que trabajaba como operario en el ingenio azucarero de la localidad, era un amante de la lectura y de la poesía hispanoamericana, pasión que supo transmitir a sus hijos. En 1972, Antonio terminó los estudios de ingeniería química en la Universidad Técnica Mendeleev de Moscú. Regresó a Cuba casado con una muchacha rusa y con un título que lo obligaría a trabajar durante 9 años como ingeniero en una planta química en una ciudad del este de la isla. Allí comenzó a traducir poesía rusa y luego a escribir sus propios poemas, hasta que, finalmente, se decantó por las formas en prosa. En 1981 dejó su antiguo empleo y decidió apostar por la literatura. Por esta época comenzaron a aparecer relatos suyos en diversas publicaciones periódicas del país. Entonces se trasladó a vivir y trabajar en La Habana, y luego de un tiempo de búsquedas se encontró a sí mismo en Cinematografía Educativa, centro encargado de producir documentales didácticos con destino a las escuelas del país. En 1983 conquistó el premio David de cuento, que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba otorga cada año al mejor libro del género escrito por un autor novel. El cuaderno lleva por título Una muchacha en el andén y salió a la luz en 1986. Ese mismo año partió con su familia a Moscú para trabajar en una organización internacional con sede en la capital soviética. Por este tiempo publicó en Cuba otros 2 libros de cuentos y empezó a escribir su primera novela, que recreaba la estancia del poeta y patriota cubano José Martí en Guatemala y su relación con María García Granados, la niña de Guatemala, de su muy conocido poema homónimo. Con este texto fue en 1993 finalista del premio de novela Casa de las Américas. En mayo de 1994, tras una breve estancia en Cuba y movido por su desafección al régimen, abandona la isla y se radica con su familia en Estocolmo, Suecia. De repente, Álvarez Gil se vio inmerso en un entorno lingüístico totalmente nuevo. Sigue, sin embargo, escribiendo en español. Y escribe sin parar, con más fe que certezas, sin apenas esperanzas de ver su obra publicada. Hasta que en 1999, su libro de cuentos, Fin del capítulo ruso, ve la luz en Uruguay. Muy pronto aparece en Costa Rica la primera edición de Las largas horas de la noche, cuya publicación había sido suspendida en Cuba tras la salida de Antonio del país. En 2001, su novela Naufragios gana el premio de novela Ciudad de Badajoz y sale publicada por Algaida Editores, en España. Tras este primer éxito literario, el sello Plaza Mayor de Puerto Rico publica la versión definitiva de Las largas horas de la noche. En 2004, 2007 y 2009, Álvarez Gil gana en España otros premios de participación internacional. Hablamos del Ateneo Ciudad de Valladolid, el Cuxa Ciudad de Irún y el Vargas Llosa de novela, que conquista con sus títulos Delirio nórdico, Concierto para una violinista muerta y Perdido en Buenos Aires, respectivamente.
Por otra parte, en 2004 consigue la mención de honor en el Premio Plaza Mayor de Puerto Rico con su novela Después de Cuba, publicada más tarde en Tenerife. Y en 2005 resulta ganador de la primera edición del Premio Internacional de Narrativa Breve Generación del 27, en Málaga, con el libro de relatos Nunca es tarde. En 2012, la editorial Terranova, también de Puerto Rico, publicó su novela Callejones de Arbat, que recrea los años de la perestroika en Moscú y pone el dedo sobre la llaga de la represión que sufren los artistas y creadores bajo cualquier régimen totalitario. Su último libro publicado es la novela Annika desnuda, que resultó finalista en el Premio Iberoamericano Verbum de Novela 2014. Y cuenta las peripecias de un joven pintor cubano que lucha por establecerse en la sociedad sueca y en el mundillo del arte en Estocolmo. Vamos de tierra en tierra sin sospechar dónde encontraremos la inspiración, el impulso generador de ideas. En el sitio que menos imagines, descubres las claves, el sentido de tu vida. A la sombra de un bosque de pinos o junto a las quietas aguas de un lago escandinavo pueden urdirse tramas que se desarrollan en una ardiente isla del Caribe. Y lo que son las cosas, entre las nieves de Estocolmo, mordido por la nostalgia y la apremiante necesidad de expresar los mundos que pugnaban por salir de su cabeza, Álvarez Gil reunió fuerzas y se sentó a escribir. Aquel extraño y lejano país, con sus inviernos fríos e interminables, sus días lluviosos de otoño y su aire inalterable y sosegado, casi aburrido, le ayudó a pergeñar la obra literaria que siempre soñó con escribir. El balance de sus 20 años de vida en Suecia resultó a la larga enormemente productivo. Después de haber vivido durante largos periodos en Cuba, Rusia y Suecia, Antonio Álvarez Gil se ha establecido de forma permanente en Guardamar del Segura, provincia de Alicante. En esta hermosa villa de la Costa Blanca continúa escribiendo su obra al tiempo que imparte clases de escritura creativa y participa en las actividades de la tertulia literaria del municipio. Aquí, según sus propias palabras, piensa vivir los próximos 20 años de su vida. ¿Y luego? Luego ya se verá, suele decir con una sonrisa llena de optimismo.